Bueno, sí, muy buenas. Voy a grabar un video concerniente a lo que es las corrientes que van por los diodos en un rectificador trifásico. Sencillo y simple, ¿no? Pues para este video me voy a basar en otro video de un colega que lo grabó aquí en el canal de YouTube de él. Lógicamente es el profesor Aurelio. Entonces, para Aurelio Cárdenas es excelente el canal. Lo recomiendo personalmente. El tema de la matemática, como la maneja, es muy bueno. Y como maneja los conceptos, ¿no? Lógicamente es una persona con mucha experiencia en el campo de la docencia, se nota. Pues mi admiración para él. Aquí revisando el tema del video, yo estoy suscrito al canal de él. Pues básicamente es algo que de pronto es como ampliar, ¿no? Ampliar el tema de alguna especificación que se da acá. Voy a poner a andar el video para decirles. 230 multiplicado por raíz de 2. ¿Vale? Así de claro. Bien. Y fíjate que la corriente por la carga, corriente I sub L, esta sería la tensión de la carga VL, la tensión de la carga, valor promedio, la corriente I sub L, pues sencillamente sería el valor medio partido de la resistencia de carga. Bien. Y la corriente por cada diodo, fíjate que solo hay un diodo que conduce, ¿vale? Por lo tanto, cada diodo aporta 1/3 de la corriente de salida. 3 diodos. Bien, ahí es donde quiero hacer la aclaración. Realmente la corriente que va a haber cada diodo, la corriente como tal, eh, es la que está viendo la carga en el periodo, en el instante de conducción del diodo, ¿no es cierto? O sea, va a ser exactamente la misma. Y lógicamente cuando deja de conducir, pues pasará a no conducción, a digamos una corriente, eh, digamos ya de fuga de polarización inversa, pero digamos en sentido ideal él va a ver la misma corriente de la carga, cada diodo en su momento de conducción. Quiero aclarar que de pronto aquí por ejemplo el diodo D1 lo voy a analizar por aparte, detenidamente. Aquí tengo una gráfica para que, digamos, aquí la saqué aparte. Y lógicamente el instante en que conduce él es, eh, es 120 grados, ¿no? O sea, voy a ver como en tiempo, ¿no? Omega t es igual a tiempo, ¿no es cierto? Entonces voy a verlo en ángulo, ¿sí? Yo podría perfectamente despejar el ángulo teniendo el tiempo sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Pero es mucho más fácil para que se entienda que es en ángulos. Entonces, realmente él empezaría a conducir, eh, dadas las ondas, la magnitud de las ondas, y que se polarice en directa sería a partir de pi sextos, que sería 30 grados, y dejaría de conducir en 5 pi sextos idealmente, ¿no? 5 pi sextos que sean 150 grados. Es decir, el periodo de conducción en ese instante tiene un ancho de 120 grados pues eléctricos, ¿no? En este momento estamos indistintamente mirando si son 60 Hz o 50 Hz, ¿no? Creo que el ejemplo incluso es a 50 Hz. Bien, el tema es el siguiente, digamos yo ya tengo ese diodo y lógicamente vamos a la segunda, que está la demostración matemática. En la demostración aquí que coloco matemática, lógicamente es una I promedio, average, y lógicamente es 1 sobre el tiempo, pero como le digo, yo puedo expresar en ángulos, digamos, esos periodos de conducción. Entonces, 2 pi tercios de 120 grados, ¿no es cierto? Integro, para sacar el promedio, es la integral de la función entre esos ángulos, ¿sí? Y ya les digo por qué. Entonces sería de 30 grados hasta 150 grados, lógicamente la corriente, que es una V máxima sobre RL, la V máxima por el seno, que es una senoidal, de teta en de teta. Esa sería la integral y lógicamente pues la matemática haciéndola aquí, desarrollándola, ya integrando que la integral del seno es menos coseno
y entre 30 y 150 grados, pues ir reduciendo, vamos reduciendo todas esas expresiones. Ustedes detenidamente pueden mirarlo luego. Llegamos a que la corriente promedio es lógicamente 3 raíz de 3 sobre 2pi por B máximo sobre RL, que es exactamente la misma expresión que el amigo Aurelio creo que tiene aquí, que es 3 raíz de 3 sobre 2pi BM, ¿no es cierto? Y lógicamente pues eso sobre RL para sacar esa es la componente de DC rizada realmente, ¿no? O sea, no, digamos es una corriente realmente promedio de una rizada, ¿ok? De una, tiene cierta cantidad de rizo o ripple que llaman. Bien, pero entonces el asunto está aquí en el punto donde él dice que la corriente es la tercera parte. No, realmente no es la tercera parte, es la corriente como tal que ve la carga, la que ve cada diodo en su momento de conducción. De pronto lo que se ve es en digamos, esta integral, cuando yo integro este periodo, para sacar esta matemática, lógicamente, si aquí yo coloco un tiempo de conducción mayor, pues lógicamente la corriente se me va a dar menos. Él está tomando un tiempo de conducción de 3 veces, digamos, como si fueran los 360 grados, ¿no es cierto? Que digamos, es el periodo, pero de la onda como tal, de la onda como tal, ¿no es cierto? Eh, entonces, lógicamente le da una corriente mucho menor, ¿sí? De hecho, en el simulador, ahorita lo miramos, da una corriente precisamente la tercera parte, pero hay que distinguir dos cosas. Digamos, esta es la corriente y el diodo debería digamos, soportar esta corriente promedio, lógicamente, pero también hay una corriente promedio térmica. Es decir, el diodo, lógicamente, tiene en el periodo que conduce, pues lógicamente se va a calentar su resistencia interna propia del material que está hecho, selenio, lo que sea, perdón, digamos, el de material semiconductor que sea, y el otro periodo de tiempo donde no conduce, pero conducen los otros dos, lógicamente él va a reposarse en temperatura. Entonces, lógicamente, eh, que pues, lógicamente, él se va a enfriar. Entonces, ese comportamiento térmico, digamos, esa corriente promedio térmica, también es importante para dimensionar incluso los disipadores, si es electrónica de potencia y otras cosas, ¿no es cierto? Para que lógicamente eh, lógicamente no sobrepase ciertas temperaturas o de pronto pueda evacuar eficientemente la temperatura, ¿no es cierto? En ese periodo donde tiene que volver a empezar a funcionar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, simplemente era eso. Es un video corto, simplemente era para catar eso. También lo podemos expresar en BRMS, sabiendo que B máxima de una senoidal es raíz de 2, bueno, una senoidal, digamos, pura diáfana, entonces sería raíz de 2 BRMS, y entonces quedaría que esta es la corriente promedio, ¿no es cierto? De esa onda rizada, bien, del rectificador trifásico a 3 diodos. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Ah, bueno, lo del simulador es interesante porque, digamos, él se basa, aquí voy a dejarlo correr un poquito más. Entonces, fíjate que la corriente por cada diodo, ¿qué sería? Sería la tensión, la corriente de la carga dividido por 3. Y si te das cuenta, la corriente de la carga dividido por 3 sería este valor. Sí, como les vuelvo a decir, digamos, ahí hay pequeño lapsus o de pronto detallar en qué sentido podría verse una corriente menor que la corriente, digamos, una cosa es la corriente electrotécnica, llamémosla así, y otra es la digamos, en términos térmicos, ¿no? Eh, para, para el diseño propiamente del diseño térmico, ¿no? Y el diseño eléctrico, lógicamente, pues él tiene que soportar, digamos, cierta componente de corriente que va a pasar por él, lógicamente va a terminar pasando por él, ¿no? Y con base en eso, pues otros parámetros que tendrá el diodo en sus especificaciones, ¿no? Explica muy bien, por ejemplo, el tema de las tensiones de polarización inversa, que lógicamente para que no entre en conducción tiene que soportar eso y lógicamente analiza los voltajes de línea y perfecto todo ese tema.
Ya cuando entra aquí a este simulador, al simulador, vamos a colocarlo un poco. De línea, y la corriente promedio por el diodo es un tercio de la corriente promedio por la carga, que en este caso es resistiva. Bien, aquí puedes ver la simulación. Tenemos los tres diodos, los tres generadores monofásicos, es decir, que están simulando la tensión de fase, 230 voltios de valor eficaz, RMS, y 50 Hz, ¿vale? Con sus desfases correspondientes. Bien, la tensión en la carga, la estamos midiendo en el canal D, que estamos visualizando aquí, ¿vale? Como veis, es un poco irregular, dado que esto es una simulación, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la corriente que está circulando por la carga tiene un valor promedio de 8 amperios, 8.09 amperios. Y es una señal continua variable que tiene una frecuencia de 150 hercios, es decir, 3 veces superior a la frecuencia de la red. Si fuera la frecuencia de 60 hercios, aquí tendríamos una frecuencia de 180 hercios, ya que en un periodo hay 3 periodos de esta onda, es decir, desde este instante hasta este instante es un periodo de la señal de fase. Y aquí la señal se repite 3 veces, por eso es 3 veces la frecuencia. Bien, más, como puedes observar, la corriente promedio es de 8 amperios, como te dije, y la corriente promedio por los diodos es de 2,77 amperios, 2,71, 2,62, es decir... Bueno, ahí lo dejo. Sí, pues lógicamente ahí estaba mencionando los dos temas que pues quería hacer la acotación y digamos la aclaración. Realmente la corriente es la corriente también de carga. Otra cosa es, digamos, ver, digamos, hacia lo térmico, si ese sería el caso. Lógicamente, pues hay que mirar ese tema en los diseños de la electrónica potencia. Menciona algo muy interesante que es el tema de los armónicos. Por ejemplo, ahí lógicamente aparecería si uno hiciera la descomposición en Fourier, pues lógicamente aparecería la componente de continua, que sería este precisamente promedio, y aparecería, digamos, una corriente como él menciona, digamos, una armónica, digamos, una tercera armónica, que es de 150 Hz, porque él está analizando 50 Hz. Entonces, digamos, estos rectificadores de 3 diodos, lógicamente, habrían ese tipo de corrientes, y lógicamente, pues ya sabemos el tema de armónicas que podemos ahondar más adelante, pero es probablemente interesante el contenido del canal del profesor Aurelio, muy bueno. Digamos, se nota la experiencia en docencia que he tenido bastante. Sabe llegar, lógicamente, a la gente, y era solamente eso, digamos, como mirar, como separar de pronto, digamos, algún tipo de análisis de lo térmico a lo estrictamente pues eléctrico, que es la corriente como tal, porque lógicamente pues implica en los diseños una u otra, ¿no es cierto? Y en la escogencia de los respectivos elementos y materiales, ¿no? Digamos, disipadores, cosas de esas también, y lógicamente el diodo, cómo dimensionar el diodo, lógicamente hay que saberlo dimensionar. Y lo demás, ¿no es cierto? No voy a alargar el tema, y pues eso es básicamente todo.